Amén. Que el Señor bendiga a nuestra hermana. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor nos pueda en este día ayudar y darnos fuerza a través de su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12. Una palabra muy predicada, pero siempre el Señor tiene algo que recordarnos, algo que Él nos quiera decir, porque el Señor es el que nos da la fuerza. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 1 en adelante. El 1 y el 2 solamente. Si lo encontró, se pone de pie como estamos enseñados y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y recorramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Amén. Esta palabra, si usted lee, para ponerla en contexto, ¿cierto? Dice, puesto los ojos en Jesús. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo fue el que murió por cada uno de nosotros. Nosotros no merecíamos, ¿cierto? O no teníamos oportunidad de ser llamados hijos de Dios, porque solamente estaba el pueblo de Israel, era el escogido de Dios. Ellos eran los hijos de Dios, el pueblo escogido por Dios, al que el Señor nuestro Dios miró a misericordia y lo bendijo por muchos años. Por muchos años solamente ellos tenían la oportunidad y la bendición de ser nombrados hijos de Dios. Pero llegó un momento en que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. Amén. Para salvar nuestras vidas del pecado, para salvar y pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. En ese momento nos hicimos parte del Señor. Él se vistió de nuestro pecado, se vistió de nuestras faltas, de nuestros errores, se vistió de nuestra maldad y pagó el precio en la cruz, en ese madero. Lo azotaron, se dejó atrapar, ¿cierto? Se dejó azotar, se dejó escupir, se dejó insultar a causa de nuestros errores, a causa de nuestros pecados. Por tanto, para nosotros, los hijos que no éramos hijos del Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el autor de nuestra fe, es el consumidor de nuestra fe. Y cuando la palabra de Dios dice, teniendo alrededor tan gran nube de testigos, nosotros para entender eso tenemos que leer el capítulo 11. Y el capítulo 11 de Hebreos lleva por título la fe. Amén. Y ustedes saben todo lo que es la fe, ¿cierto? Y en este capítulo es muy largo, tiene alrededor de 40 versículos. Pero en este capítulo el autor de Hebreos nombra a Abraham, Isaac, a Jacob, a Sara, a Moisés, a Gedeón, a Barak, a Sansón, a David, a Samuel y así a muchos otros personajes de la Biblia, ¿cierto? El cuales fueron ejemplo de la fe. Ellos vivieron en carne propia lo que era creer en el Señor. Sabemos que a muchos, por ejemplo a Abraham, se le presentó Dios, se le presentó Jesús delante de él en cuerpo cuando estaba acampando afuera de un pueblo, ¿cierto? Y Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Ahí él habló con él, ¿cierto? Algunos dicen que es Jesús, otros dicen que eran ángeles, pero Dios se le presentó y le habló directamente a él. Y la verdad que a ninguno de nosotros se ha presentado el Señor delante de cada uno, ¿cierto? En cuerpo, en carne y sangre, ¿cierto? Y nos dijo y nos habló. A ninguno de nosotros ha pasado eso, ¿cierto? Pero cuando podemos leer
a todas estas personas, a estos hombres de Dios, los cuales creyeron en la palabra de Dios, ¿cierto? Y todo culminó, esa fe culminó en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos la Biblia, ¿cierto? Leemos las Escrituras, las escudriñamos, y el Espíritu Santo nos hace entender que el Señor murió por nosotros para perdón de nuestros pecados, para sustituir el lugar el cual nosotros no podíamos sustituir. Sabemos que el pueblo de Israel, cuando empezó a obedecer a las órdenes del Señor, ¿cierto? Moisés, a través de Moisés, fueron dadas las leyes, y entre esas cosas fueron dadas los rituales o las formas que tenían que sacrificar a los corderos, a los carneros, a todos esos animales que el Señor pedía como rescate del pecado. Esto significaba que para pagar el pecado, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, la paga del pecado es una muerte. La muerte de uno mismo, el que genera el pecado, ¿cierto? El que hace el pecado. Y para que el pueblo de Israel no muriera, tenían que sacrificar un cordero o un becerro o lo que era estipulado para el pecado que ellos cometían, ¿cierto? Había que tener una muerte. Moría el cordero en vez de la persona, y así quedaba perdonado del pecado que tenía. Pero desde que nuestro Señor Jesucristo murió, eso cambió. No cambió ninguna ley, sino que cambió el cordero, ese perfecto, el cual murió por usted y por mí, fue entregado en la cruz. Él solo se entregó. Nadie lo capturó, ¿cierto? Él lo hizo por voluntad propia. A lo mejor no quería, tenía miedo, ¿cierto? Como vemos en el monte Gólgota, ¿cierto? En el monte de los Olivos. Él habló con Dios, ¿cierto? Y le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero primero quiero hacer tu voluntad. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo, conversó con Dios. Y Él se entregó. En ese momento Él sabía todo lo que se le venía. Todos esos azotes, ¿cierto? Todo ese sacrificio, todo ese dolor. En ese momento yo siempre me imagino que en el momento antes de morir pensó en mí. Siempre cuando mi alma desfallece, siempre recuerdo ese momento que el Señor murió. Y me imagino que en el momento antes de morir pensó en mí, pensó en mis errores, pensó en todas mis faltas, pensó en todos mis pecados, y dijo, voy a entregar la vida por este hombre, voy a entregar la vida por esta mujer, por todos los que estamos aquí. Pensó en cada uno de nosotros y decidió morir en la cruz y pagar el precio que yo no puedo pagar. Y muchas veces las dificultades de la vida, todas las cosas que nosotros podamos vivir, nos hacen apartarnos del Señor, nos hacen decaer nuestras fuerzas, nuestra fe empieza a menguar, nuestra fe empieza a decaer, empieza a volverse débil. Y si nosotros pensamos en el momento en que el Señor estaba recibiendo los latigazos, estaba recibiendo los insultos, estaba siendo acusado de cosas que Él nunca hizo, estaba siendo acusado de tantas cosas que Él nunca cometió, pero yo siempre me imagino que Él dijo, no importa, porque este hijo al cual yo voy a salvar en este día vale la pena, porque yo lo amo con amor eterno. Lo amo, aunque todas las cosas que Él haga, a lo mejor cometa errores, cometa faltas, cometa pecados. Todos nosotros nos hemos equivocado más de una vez. Todos nosotros hemos fallado al Señor. Y Él lo sabía. Él sabía cada error que nosotros íbamos a cometer. Él sabía, Él conocía y conoce cada error, cada falta, cada pecado que nosotros cometimos y que vamos a cometer. Pero aún así, el Señor decidió morir en la cruz por nosotros. Conociendo la peor versión de cada uno de nosotros, Él decidió amarnos con amor eterno.
Él decidió morir en la cruz por mis pecados, por los suyos, por lo de toda la humanidad. Y cuando nosotros estamos en dificultad, en problemas, a lo mejor no queremos más guerra, queremos estirar la toalla y decir, y pensamos, cuando estaba en el mundo no teníamos tantos problemas. Cuando estaba en el mundo no tenía dificultades, estaba todo bien. No tenía problemas en mi matrimonio, no tenía problemas económicos, mis hijos estaban bien. Y podemos pensar, y el enemigo, cuando estamos en debilidad, ¿cierto? Él es experto para hacernos pensar o hacernos creer lo contrario a lo que el Señor nos hace entender a través de la palabra. Estamos en dificultades y, como decía la predicación del día martes, no importa la condición que nosotros estemos viviendo, el Señor siempre te ama. No importa el día en que nosotros vengamos a la iglesia, Él siempre te está amando, Él siempre te está esperando. Muchas veces entramos a la iglesia, ¿cierto? Y vemos que hay tan pocos y nuestra alma se deprime, nuestra alma se entristece. Pero lo importante es el quien está aquí con nosotros. No importa la cantidad. Si nosotros empezamos a poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, ese número no va a importar. La prueba, la dificultad, el dolor que nosotros estemos viviendo va a ser más llevadera con Él. Cuando ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, no importa lo que estemos sufriendo, porque sabemos que Él está con nosotros. Si usted ha llorado por algún familiar, ha llorado por alguna situación que esté viviendo, el Señor lo ha escuchado. Y en este día el Señor nos dice que pongamos la mirada en Él, porque cuando ponemos la mirada en Él, nosotros vamos a llorar, nosotros vamos a sufrir, nosotros vamos a vivir a lo mejor caminando y llorando. Nuestros familiares a lo mejor los van a insultar, los van a decir cosas que a nosotros no nos agrada. Pero sabemos que cuando llega la noche y nosotros oramos y entregamos nuestras cargas al Señor, Él nos da fuerza. Él nos sigue alentando cada día en esta carrera que, como dice su palabra, hay que vivir con paciencia. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta carrera no es de unos años, de un par de meses, de unos días, sino que esta carrera la terminamos cuando nuestro cuerpo deja de respirar. En ese día el que nosotros muramos, ¿cierto? Y partamos de esta tierra, ese día va a terminar nuestra carrera. Ahí no hay nada más que hacer. Mientras estemos vivos, hay que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Hay que confiar en Él, porque Él murió por usted y por mí, no para dejarnos solos en un par de años, no para dejarnos solos en nuestra vejez. No, murió por usted y por mí para irse cuando estemos en dificultad. Él murió por nosotros y nos decidió amar hasta el final de nuestros días. Incluso cuando partamos de esta tierra, Él nos prometió vida eterna. Y sabemos, y muchas veces predicamos y decimos, el Señor te ofrece vida eterna, le decimos a las almas, pero las almas que escuchan o las personas inconversas no entienden que la vida eterna no es en este cuerpo carnal, es en la vida allá con Jesucristo, con nuestro Dios. Y ese día va a ser glorioso y vamos a poder entender que todo lo que vivamos en esta tierra, ya sea bueno, ya sea malo, va a haber valido la pena. Si esforzamos nuestras vidas, si ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, no va a importar el número que hay aquí alabando al Señor. Usted le va a alabar con gozo, con alegría, porque nadie le va a poder quitar esa bendición que el Señor ha puesto en usted, que es ser llamados hijos de Dios. Nosotros muchas veces decimos, hacemos cosas para el Señor y muchas veces nos dicen, el Señor te va a pagar con creces, ¿cierto? Pero nosotros siempre somos deudores de Él, porque ese sacrificio en la cruz, el que hizo por usted y por mí, jamás vamos a poder retribuir nada de lo que Él hizo en ese día. Nosotros siempre somos deudores, aunque dediquemos nuestra vida completa a la obra del Señor,
siempre vamos a quedar debiendo. Siempre, en todas las cosas. Si usted va a hacer algo para el Señor, hágalo con amor a Él. Hágalo por amor al Señor, por la obra del Señor. Si usted va a venir a hacer aseo, ¿cierto? Hágalo para el Señor. No piense que lo hace para los hermanos, no piense que lo hace para los pastores, ¿cierto? No lo hace usted para Él, lo hace para el Señor. Ese que murió por la cruz, en la cruz por usted, por Él lo hacemos cada día. Y por Él, por ese sacrificio en la cruz, es que podemos cada uno de nosotros pararnos en este lugar y predicar el Evangelio. Somos faltos, llenos de pecado, llenos de errores, pero aún así tenemos la bendición, tenemos la misión también de predicar el Evangelio. Si fuera de otra forma, como fue en Israel en la antigüedad, nosotros seríamos como los sumos sacerdotes, ¿cierto? Cuando ellos tenían que entrar al lugar santísimo, si ellos tenían una falta, un pecado, y morían inmediatamente. Si ellos hacían algo que el Señor no les mandaba hacer, morían inmediatamente. Nosotros estamos llenos de faltas, llenos de pecados, y no morimos por la misericordia del Señor. Amén. Ponga la mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque cuando usted pone la mirada en Él, todos los problemas y las dificultades va a tener la certeza y la fe de que un día va a ser respondida. No importa si se demora 1 año, 2 años, si usted sigue poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo, va a seguir peleando la batalla de la fe. Va a seguir peleando y va a seguir diciendo y sintiendo, que el Señor va a estar con usted. Muchas veces en las dificultades sentimos que estamos solos, absolutamente solos, ni siquiera nuestro familiar más cercano, que puede ser nuestros padres, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, ¿cierto? Sentimos que está lejos, pero el Señor siempre está con usted. Ponga la mirada en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y siga orando por ese familiar, siga orando por su hijo. Recobre ánimos en el Señor. Con nuestras fuerzas es imposible hacerlo. Con nuestras fuerzas no vamos a llegar ni a la esquina. No vamos a durar ni 1 mes, ni 2 meses. Con nuestras fuerzas es imposible. Ponga la mirada en nuestro Señor Jesucristo y con paciencia siga esta carrera, que no se termina hasta que nosotros partamos de esta tierra o Él venga primero. Ponga la mirada en nuestro Señor Jesucristo, porque ahí no le va a importar si está con dolor, si está con pena, va a seguir gozoso, firme en el Señor. Que el Señor fortalezca su fe en Cristo Jesús. Que el Señor fortalezca su gozo, su alegría en su vida, porque eso nadie se lo puede quitar. Usted es bendecido por el Señor. El Señor lo ha bendecido en gran manera. Primeramente, siendo salvo, siendo hijo del Señor. Y si usted no se siente bendecido, mis hermanos, déjeme decirle que hay una solución muy simple. Si usted no se siente bendecido por el Señor, vaya a darse una vuelta al hospital. Vaya a darse una vuelta a los hogares de ancianos. Vaya a darse una vuelta a los hogares de menores. Vaya a darse una vuelta a los campamentos, donde va a ver la realidad de muchos que nosotros no hemos vivido. Y va a ver la realidad de que algunos sufren y nosotros nos quejamos muchas veces porque tenemos solamente un té malo. El otro día yo le decía, incluso ayer mismo me quejaba con mi esposa porque compramos un té que no me gusta mucho. Imagínese, y hay gente que ni siquiera tiene para tomar té. Si usted se siente que el Señor no lo bendice, empiece a ver la realidad que hay en el mundo. En estos momentos hay pueblos en guerra, ciudades enteras en guerra, que no pueden ni siquiera reunirse en paz como nosotros estamos el día de hoy. Si usted no se siente bendecido, levante su mirada y agradezca al Señor. Levante su mirada y ni siquiera es hacia adelante, sino que sea hacia el cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando miramos al cielo, ¿cierto? Vamos a ir caminando y no nos va a importar nada. Vamos a seguir adelante hasta el último día de nuestras vidas. Y si miramos al lado, al otro lado, al frente, vamos a ir caminando y vamos a ir tropezando. En cambio, si nosotros ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, si tropezamos, sabemos que el Señor nos va a levantar. Si usted ve a un hermano que ha tropezado, que ha pecado, no lo apunte con el dedo ni lo condene, porque nosotros no somos para eso. Ayúdelo a levantarlo. Levántelo, dele fuerza, dele ánimo para seguir adelante. Para seguir adelante, porque todos somos imperfectos.
el único perfecto, murió en la cruz por usted y por mí. Ponga su mirada en el Señor y continúe esta carrera. Es difícil. Muchas veces no tenemos ánimo, no tenemos fuerza para continuar. No tenemos fuerza y no queremos ni siquiera venir a la iglesia. Pero muchas veces, cuando no tenemos fuerza, no tenemos ganas, nuestra alma anhela alabar al Señor. Y ahí, en esos momentos, es cuando tenemos que arrastrar nuestra carne pecaminosa y traerla en este lugar, o arrodillarse y orar al Señor. Cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos fuerzas, ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo y todo va a mejorar. Todo va a ser mejor, porque sabemos que el que creó el universo completo, el que mantiene el sistema solar en funcionamiento, los científicos dicen que es una máquina perfecta. Es como un reloj que no falla ninguna pieza. Ese mismo reloj que se llama universo, esa misma máquina la creó nuestro Señor, nuestro Dios. Y ese mismo Dios, el que murió por usted, ese mismo Dios, el que nos sostiene cada día para no caer, para no caer en los dardos, en la trampa del enemigo. Ese mismo Dios es el que está con usted, de día y de noche, protegiendo su vida, cuidándolo. Recobre fuerza en el Señor, ponga su mirada. Y una vez yo estaba seguro de que tenía la mirada puesta en el Señor, hasta que miré hacia el lado y me perdí de bendiciones que el Señor me estaba dando. Pero el Señor siempre tiene un propósito. En cada cosa que nosotros cometemos, nuestros errores, ¿cierto? Nuestras faltas, el Señor siempre saca algo bueno de ahí, que es una enseñanza. Por eso, mis hermanos, tenga su mirada puesta en el Señor. Si no la tiene su mirada puesta, cualquier cosa que pueda pasar en la iglesia, dentro de la iglesia, que no viene este hermano, que no viene este otro, que este aparece tal día, le va a molestar. El enemigo es astuto. En los detalles muchas veces él se mete, pero cuando tenemos la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo, eso no va a importar. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Recobre fuerza en el Señor. Recobre fuerza en el Señor. Él es el único digno de toda alabanza, de todo honor, de toda pleitesía, de toda honra, de toda gloria. Él nos llamó, Él nos rescató de la muerte, Él nos da misericordia cada día. A Él se lo debemos todo. Nos ponemos de pie para orar y dar gracias por esta palabra. Señor, vamos delante de tu presencia una vez más, Dios mío. Agradecidos, Señor, porque cada día, Señor, sentimos, Dios mío, tu amor, tu misericordia. Cada día, Dios mío, podemos entender, Señor, que tú no nos abandonas. Sin importar nuestras faltas, nuestros errores, tú estás con nosotros, Señor. No te importó, Dios mío, que fuéramos pecadores, que cada día, Dios mío, cometemos errores, Señor, que no podemos, Dios mío, ni siquiera cumplir, Dios mío, eso de predicar, Dios mío, afuera, cuando sabemos que hay tantas almas necesitadas, Señor. Perdona, Señor, lo poco que te damos, Dios mío, y gracias, Señor, por lo mucho que nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada en ti, Señor, porque sabemos que tomado de tu mano, Señor, y mirándote a ti por sobre todas las cosas, Señor, seguiremos adelante sin importar nuestra condición, sin importar si tenemos para pagar el arriendo, para el dividendo, Dios mío, sin importar si el día de mañana ya no tenemos dinero, Señor, porque sabemos que al poner la mirada en ti, Señor, tú eres nuestro sustento, Dios mío. Un día creímos en ti, Señor, y le entregamos nuestra vida a ti, Señor, y desde ese día jamás te apartaste de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Dios mío, por tanta misericordia inmerecida, por tanta gracia, Señor, que nos has dado. Llénanos, Señor, de tu presencia, Dios mío, de tu Espíritu Santo, Dios mío, y que cada uno de nosotros, Señor, ya haya tomado fuerza, Señor, en ti, Dios mío, y agradecerte, Señor, por todas tus maravillas, por todo tu amor y toda tu misericordia que cada día nos entrega, Señor. Todo te lo pedimos, Señor, y te lo entregamos, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorificamos al Señor. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano.